hospital, viendo los procedimientos de cerca, al menos queremos llegar a ustedes de alguna forma distinta, sea con imágenes o con casos clínicos. Sé que para el día de hoy el cursillo es de endoscopía digestiva baja, pero en realidad a mí me gustaría mencionarles un poco de todo lo que incluye la endoscopía gastrointestinal, porque no solo tenemos endoscopía digestiva alta y baja, sino tenemos muchísimo más, ¿no? Entonces, vamos a abordar un poco de los procedimientos invasivos en gastroenterología, dentro de lo cual vamos a hablar de la colonoscopía como procedimiento bajo, entre otros. Bien, Karen, por favor, siguiente diapositiva. Para que recuerden un poco acerca de la endoscopía, como ustedes saben, este procedimiento tiene muchísimos años, ha ido evolucionando conforme han pasado el tiempo, y de los fibroscopios o aquellos endoscopios que solo tenían un canal para ver y teníamos que acercarnos con el ojo para ver de cerca como si fuera un microscopio, y han ido avanzando y han ido dándose endoscopías ya, videoendoscopías que nos permitían a través de una pantalla poder observar con una mejor calidad de imagen, ¿no? Entonces, se ha visto que durante estos años se han empleado nuevas técnicas, se ha mejorado la sedación, al inicio no se hacía sin sedación, tiempo atrás era un paciente despierto, luego el paciente con una sedación local que era la silocaína en spray que se le aplicaba en el hipofaringe, y ahora actualmente tenemos técnicas de sedación y aquellos pacientes que no toleran ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Creo que perdí el audio un momento. Como les mencionaba, Ahora sí me escuchan. dentro de los avances de la endoscopía terapéutica tenemos aquellos procedimientos ya no diagnósticos, sino terapéuticos que nos permiten minimizar las maniobras quirúrgicas en las cuales teníamos que entrar a una sala de operaciones, hacer un corte al paciente, generar un tiempo postoperatorio de recuperación muchísimo más larga. Ahora se ha minimizado con el simple hecho de hacer una endoscopía y poder hacer una resección de una lesión o colocar un stent para un cáncer, permitirle una mejor calidad de vida al paciente, ligar varices o colocar ciertas sustancias que permitan a que una úlcera deje de sangrar, cosa que antes no se hacía de forma endoscópica, sino lo resolvía el cirujano, pero quizás con unas consecuencias mucho más marcadas, alterando la vida del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, tenemos diferentes procedimientos endoscópicos. Al inicio teníamos la esofagoscopía, que era un tubo rígido que ingresaba hacia el esófago, que obviamente era un tubo que podía generar y lacerar o generar mayor trauma. Eso fue pasando en el tiempo, se formó la endoscopía, que es ya un equipo flexible que a través de la pantalla nos permite ver toda la mucosa gástrica y llegar hasta la segunda, máxima tercera porción de duodeno. Existe el duodenoscopio, que es un equipo que está hecho simplemente para ver la papila duodenal, ya que tiene una visión lateral, no frontal, como el endoscopio clásico. Y este duodenoscopio nos permite hacer las famosas sepsis. La colonoscopía, que es el tema de hoy, que es el instrumento un poquito más largo que el endoscopio, de aproximadamente 2 metros, que nos permite llegar a todo el colon, incluso un poco del intestino delgado a través de la válvula ileocecal. La sigmoidoscopía, que es un estudio que solo llega hasta 30 centímetros por encima del margen anal, que podemos catalogar como sigmoides. La proctoscopía, que nos permite ver solamente el recto, y la anoscopía, que nos permite ver el ano y nos ayuda a ligar hemorroides internas, por ejemplo, grado 2, grado 3. La endoscopía terapéutica ya es parte del proceso en el cual, mediante un endoscopio, hago una terapia, como las que le mencioné previamente. La cápsula endoscópica es un método muy moderno en el cual nos permite, a través de un dispositivo que ingiere el paciente, poder estudiar todo el intestino delgado en su extensión, obviamente no haciendo una terapia, sino solamente diagnosticando para luego de ello
alcanzar esa zona a través de otro equipo o a través de una cirugía y salvar la vida del paciente o llegar a un diagnóstico. La enteroscopía, que es el estudio a través de un tubo del intestino delgado, y esta tiene dos formas de trabajar. Puede ser por la boca, que se le denomina anterógrada, o por el ano, que se le denomina retrógrada. Y va a depender de lo que la cápsula ubique en su trayecto. Si la lesión, la cápsula la ve en el tercio proximal del intestino delgado, y uno proximal y uno medio, pues vamos a entrar por arriba, una enteroscopía anterógrada. Pero si es por abajo, más para el ilion medio, para el ilion o medio igual, vamos por abajo. Bien, entonces esta se llama endoscopías con un equipo más larguito que el colonoscopio. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es la famosa CEPRE, que es el procedimiento que nos permite pues, sacar los cálculos, hacer litotripsia, colocar stents, todo a nivel de la vía biliar. Por último, la laparoscopía, que ya en algunos casos no se realiza por manos de los gastroenterólogos, más por los cirujanos, pero también hay gastroenterólogos que lo realizan. En otros países, el que hace gastroenterología es el cirujano y el gastroenterólogo clínico. Para que llegue a ser cirujano, pues después de gastroenterología clínica tendría que hacer una subespecialidad en cirugía. Siguiente. Bueno, entonces los que están en rojo van a ser los procedimientos, siguiente, que realizamos con mayor frecuencia en nuestro día a día y que nunca deben olvidar. Sin embargo, existen otros que ya les mencioné que también son importantes, va a depender de la ubicación de la lesión. Sigamos. Un procedimiento de endoscopía, como ya lo habrá mencionado en el cursillo anterior, tiene varias fases donde muchas personas están involucradas. Tenemos personal técnico, personal de enfermería que asista a nuestro paciente desde que éste ingresa, se le toman las funciones vitales, tiene que ser un paciente hemodinámicamente estable, lúcido, orientado, acompañado de un familiar para evitar futuras complicaciones, o si se requiere el apoyo de este familiar, contar con la persona en el momento oportuno. Luego de eso pasamos al proceso de la sedación y al inicio de la endoscopía, donde el endoscopista es el que se dedica a ver la imagen y obviamente las personas que están a su alrededor se dedican a ver al paciente, ¿no? Finalmente terminamos la endoscopía y pasamos a la fase de elaboración de informes, a la fase de anotaciones de la patología y obviamente conversar y explicar los hallazgos al paciente o al familiar, porque el paciente muchas veces está con sedación. Siguiente, por favor. Entonces, un poquito más de la preparación, tenemos una recepción y preparación del paciente, obviamente se le da un vestuario adecuado para que pueda estar cómodo, donde se retiran las joyas o aquellas pertenencias que puedan generar fricción o lastimar al paciente durante el procedimiento. Tenemos una mesa de exploración que debe estar el paciente, una entrevista que nunca debe faltar a cargo del residente si es en un hospital docente o a cargo del especialista si no lo es. Premedicación, que va a ser a cargo de la enfermera, en nuestro caso, siempre vigilada por el gastroenterólogo o si contamos con un anestesiólogo, por el anestesiólogo. Bien, siguiente. En la endoscopía, pues tenemos una técnica especial para nosotros hacer la endoscopía alta, la endoscopía baja. Todo esto requiere una curva de aprendizaje de aproximadamente 2 años y luego de terminar la especialidad, pues el primer año que egresa el especialista también sigue creciendo en esa curva de aprendizaje, por lo menos hasta 1 año más. Nosotros nos capacitamos en hacer pues exploración de las vías digestivas altas, medias y bajas y tenemos pues ciertos instrumentos que nos ayudan a poder alcanzar nuestros diagnósticos o nuestros tratamientos, como son pinzas, asas, agujas, entre otros. Siguiente, por favor. Concluimos en la sala de recuperación mientras que la enfermera monitoriza al paciente. Lo ideal es tener una sala adecuada, pero muchas veces no se consigue. Nos adecuamos nosotros a tener unos muebles o algo donde el paciente pueda reposar y despertar. Y obviamente la información y citación para una nueva exploración también es importante. Estos equipos se reprocesan, no es que tengamos un endoscopio por paciente, ¿no? Estos endoscopios en algunos hospitales pues se cuenta con una torre más dos endoscopios. La torre es donde está la cámara, donde está el procesador, la fuente de luz de donde se logra emitir todo el proceso de la imagen, ¿no? A través del endoscopio. Se cuenta con una torre y solamente 2 cañas en algunos hospitales. En nuestro hospital, en María Auxiliadora, contamos con 2 torres, una de última generación y una un poco más antigua, pero ambas torres tienen
ciertas cantidades de cañas que nos permiten tener un trabajo constante, pero obviamente hay que darle un mantenimiento, hay que hacer una desinfección adecuada porque obviamente tiene que estar 0 gérmenes para el siguiente paciente, ¿no? Lo cual sí se consigue con los desinfectantes de alto nivel que las enfermeras muy cuidadosamente trabajan con todas las medidas de bioseguridad. Bien, luego de eso procesamos las muestras, lo mandamos al laboratorio, patología, y le damos el informe de los resultados de la endoscopía, no de la patología, porque eso demora, a nuestro familiar más cercano. Siguiente. ¿Ya? Como hablamos del equipamiento, pues tenemos el endoscopio, el colonoscopio, el videoprocesador, que es de donde sale toda la información para que el endoscopio pueda emitir la imagen a la pantalla, un monitor de grado médico que sea grande, donde podamos ver las imágenes, una bomba de agua que nos permita botar agua a través del endoscopio, limpiar el lente, una impresora, teclado y todo lo que nos permite hacer los accesorios del endoscopio. Siguiente. Entonces, de esto sí lo voy a pasar brevemente porque ya lo han visto la semana pasada, pero hay ciertas cositas que voy a afinar. Siguiente. Ya ustedes saben que la endoscopia digestiva alta o gastroscopia, cuando vayan a congresos, hay diferentes formas de mencionarlo, pero todos se atribuyen esa exploración endoscópica del esófago, del estómago y del duodeno. No es la función del endoscopio y no va a llegar al intestino medio, jamás va a llegar al yeyuno. Por ende, solamente tenemos una exploración hacia esa zona, duodeno. Es de carácter ambulatorio, esto no requiere hospitalización, salvo sea un paciente que esté inestable, ¿no? La duración es de 5 a 10 minutos y en ayunas 6 horas previas a la prueba, ¿no? En aquellos pacientes con una gastroparesia, con diabetes, con tumores gástricos, sí se recomienda pues un ayuno más prolongado, ¿no? Es una pseudoanalgesia o una sedación profunda, el paciente siempre tiene que estar acompañado. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá tenemos una imagen de la endoscopía, cómo es que ingresa el endoscopio al estómago. Es una caña, como ustedes ven, le decimos nosotros caña al endoscopio, a la manguera, por así decirlo, bastante flexible, que puede hacer esas curvas, como ven ahí, que puede hacer esos movimientos y obviamente nos permite una imagen tan clara como la que ven al extremo para mi derecho, que donde se ve el antro y el píloro, que es la válvula que nos conduce al duodeno. ¿Ya? Esa es una mucosa sana, por ejemplo, un estómago, como diríamos, bonito. Siguiente. Igual, como les digo, igual de flexible, ese tubo negro que ven ahí es la caña y nos permite hacer una J para ver la parte fúndica y poder alcanzar a ver las hernias hiatales, famosas varices gástricas, ¿no? Que se pueden ver a nivel subcardíaco, ¿no? Pero acá no se ve nada, obviamente es un fondo gástrico normal. Siguiente. Bueno, esto está muy pequeñito, pero les va a ayudar un poquito el hecho de tenerlo ustedes. Igual lo pueden revisar en el UpToDate, donde se van a ver las indicaciones principales de la endoscopía, pues, ¿no? Gastrointestinal, donde tenemos que la endoscopía nos permite, pues, hacer un examen diagnóstico de muchas patologías, de disfagia, odinofagia, pirosis, lesiones, ingesta de cáusticos, nos permite diagnosticar muchísimas etiologías, nos permite hacer screening, ¿no? Detección temprana de cáncer, que también ya lo han visto en la teoría, en pacientes mayores de 50 años debería ya hacerse un endoscopio o colonoscopia cada 5 años si es que no se encuentra alguna lesión premaligna, se acorta el tiempo, y en aquellos jóvenes o aquellos pacientes que tienen familia con cáncer gástrico o antecedente de cáncer de colon, pues eso se inicia 10 años antes del diagnóstico del familiar. Si el familiar le diagnosticaron a los 50 años, el va a tener que hacerse esos chequeos desde los 40 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda la endoscopía y la colonoscopía para detectar esto. Y terapéuticas, como les mencioné, se puede tratamiento de sangrados, ligadura de varices, retiro de cuerpos extraños, colocación de tubos para alimentación, para drenaje, extracción de pólipos, de lesiones polipoidea, dilatación de lesiones estenóticas, de manejo de la calasia, tratamiento de las estenosis por neoplasias, hacer colocación stents y obviamente la terapia en pacientes con también manejo de complicaciones, ¿no? Post cirugías. Por eso el trabajo es muy de la mano con los cirujanos y con los cirujanos oncólogos. Trabajamos muy de la mano con ellos porque nos permite tener una mejor relación y poder abordar de manera más integral a los pacientes. Sigamos.
Bien, entonces ya les mencioné las indicaciones, ahí les queda para que también ustedes lo puedan realizar. Pues, siguiente. Siguiente. Bien. Como todo procedimiento, tenemos complicaciones. Ningún procedimiento está pues exento de complicaciones. Tenemos que tenerlo en cuenta y siempre es bueno indicarlo, mencionarlo, y por eso todo tiene un consentimiento informado. Las relacionadas con la sedación principalmente van a ser cardiopulmonares, donde van a intervenir factores como la edad avanzada, comorbilidades como problemas cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares, EPOC, asma, demencia, anemia y los pacientes obesos que tienen cuello corto. Porque, ¿qué pasa? Esta sobredosificación con las benzodiazepinas, en este caso el midazolam, puede generar hipoxemia, hipoventilación, hipotensión, como la petidina que utilizamos en las colonoscopías, y relacionadas con la endoscopía, pueden ser maniobras digestivas y terapéuticas también. Un segundito, no se vaya. Listo, seguimos. Esas que son relacionadas, ¿me confirman el audio, por favor? Escucha. ¿Se escucha? Sí, doctora, sí se la escucha. Ya, ok. Ok, perfecto. Que les comentaba que las relacionadas con endoscopía, por ejemplo, las maniobras diagnósticas, las maniobras terapéuticas que realizamos, pues pueden conllevar un porcentaje un poquito más alto de complicaciones, ¿no? Usualmente hay un entrenamiento de 3 a 4 años, como les mencioné, para poder salir como un endoscopista, ¿no? Pero en ese interín, obviamente, en esa formación es donde se pueden dar o puede haber el riesgo de algún tipo de complicación, que es muy, muy infrecuente, pero que se puede dar. Y más en las terapéuticas, ¿no? De ejemplo, acá tenemos que el sangrado es poco frecuente, pero el riesgo puede aumentar en pacientes con trombocitopenia o coagulopatía. Es por eso que no hacemos endoscopías con plaquetas menos de 20.000. Diagnósticas podemos hacer más de 45.000 y terapéuticas más de 75.000. Y el riesgo de sangrado aumenta con maniobras terapéuticas como por ejemplo la dilatación esofágica. Puede haber riesgo de perforación esofágica. Entonces hay que explicarle esto al paciente y siempre con una experticia de por medio, ¿no? La colocación de gastrostomías endoscópicas percutáneas o las mucosectomías, que son retiros o extracciones de lesiones que afectan la mucosa, la submucosa, ¿no? Entonces, tenemos que en una gran encuesta del 1974, bastante antigua, que se basó en 200.000 endoscopías superiores, la tasa general de complicaciones en ese entonces, que no había tanta modernidad como ahora, que son más flexibles equipos de grupos de personas con más entrenamiento, en ese entonces la tasa de complicaciones era del 0.13, bajo. En la tasa de mortalidad del 0.004%, ¿no? Entonces, actualmente eso ya es muchísimo menor y obviamente hay que mencionarlo igual porque nada está libre de complicaciones, ¿no? Bueno, es muy raro, pero hay que saberlas. Bien, seguimos. Bien, entonces de todas las posibles complicaciones, ¿no? Perforaciones y todo eso, tenemos que con el endoscopio flexible, que es el que actualmente tenemos, es el 0.03%, con el endoscopio rígido, que era el que se utilizaba antiguamente, que era 0.11%, dilatando una estenosis puede haber más riesgo hasta el 2.2%, una inyección de cleroterapia que nos permite pues, cohibir el sangrado en varices hasta el 5%, y la dilatación neumática por acalasia es la que se lleva la delantera por 6%, porque es un balón mucho más grande, es un balón que se dilata hasta
un 35 milímetros de mercurio que podría perforar el esófago, ¿no? Y la infección como complicación es baja. Se sabe que pues, la transmisión bacteriana pues está ahora relacionada con infracciones en los protocolos, ¿no? Entonces ya eso depende de la institución, ¿no? De los protocolos que se sigan. Y obviamente siempre atrás de eso va a ir una enfermera capacitada y un médico que también supervisa, ¿no? Siguiente. Colonoscopía, que es nuestro tema. Siguiente. Bueno, la colonoscopía es la exploración endoscópica del recto y del colon hasta el ciego. Para hablar de una colonoscopía de calidad, tiene que haber una buena preparación, una limpieza colónica absoluta. Y a veces para ello se requiere una dieta especial y obviamente la toma de unos laxantes. Dura aproximadamente 20 a 30 minutos y obviamente se emplea la sedación que ya les mencioné con benzodiazepinas. Siguiente. Entonces, tenemos que el colon obviamente no es un tubo, no es un canal fácil de seguir. El colon tiene angulaciones, tiene ciertas zonas más flexibles que otras, es más largo, tiene 180 metros, entonces esto sí requiere en la fase de entrenamiento para el endoscopista pues un esfuerzo mayor, ¿no? Pero sí, obviamente con entrenamiento se consigue y acá hay un claro ejemplo de las famosas angulaciones que podemos tener en la colonoscopia que nos hace un poquito más engorroso y por eso es que demora un poquito más. ¿Ok? Sigamos. Acá tenemos una imagen donde se ve el colon transverso durante la colonoscopia. Inicialmente cuando tenemos a los residentes ven todo igual, ¿no? Pero hay ciertas características que nos permiten diferenciar un segmento del otro. Por ejemplo, nosotros tenemos que el colon transverso tiene una forma triangular y eso pues es característico. Entonces, estamos en una zona, no sabemos en dónde estamos, hemos avanzado cierto tramo, no nos podemos guiar del todo de la medida que nos da la caña porque puede estar angulado en algún segmento, pues bastaría con ver la forma del colon o de los pliegues para poder saber dónde estamos. Siguiente. Claramente la siguiente imagen tiene una mucosa, una superficie distinta a la anterior, una superficie vellositaria, una superficie más líquida, por ahí vemos grumos un poco más verdes, por ahí amarillentos, eso es el ilion, ¿no? El intestino delgado que a través del colonoscopio sí se puede llegar a este ilion distal, pasando la válvula ileocecal, y es lo que se le reta casi siempre al residente en formación a intentar llegar en todas las colonoscopías a este nivel. Podemos alcanzar y ver patologías como tuberculosis, enfermedad de Crohn, infecciones, linfomas, si es que tan solo se llega con una colonoscopía clásica hasta este nivel. Siguiente. Como ven ahí, ese orificio es el agujero apendicular, es un orificio que nos permite decir llegué al ciego, es una colonoscopía completa. Y es de lo más normal ver esa forma del apéndice, ¿no? No hay que asustarnos, no hay que pensar que hay una lesión o que pasó algo, no, es ese orificio que nos dice ya llegamos a la región fecal. Siguiente. Y como ven, en esa zona un poquito más amarilla, con la flechita roja, esa es la válvula cecal. Es la puerta de entrada al intestino delgado y a través de ahí pasamos el endoscopio o el colonoscopio en este caso y logramos ver la imagen que le mostré hace un ratito con las vellosidades, que es el intestino delgado. Obviamente ingresamos unos 10, 15 centímetros no más, se podría con más esfuerzo, pero depende de tu objetivo en el estudio. Si tú estás sospechando claramente que es una enfermedad inflamatoria intestinal, puedes tratar de ingresar hasta unos 30, 40, pero no vas a llegar a más. Siguiente. Y en la colonoscopia también vemos ciertas zonas donde puede haber impresión de otros órganos. Esa impresión que ven ahí violácea es la impresión hepática. Entonces yo ya sé cuando estoy avanzando que por esa impresión hepática ya estoy en el ángulo hepático y me falta muy poquito para llegar al ciego. Ahí los residentes están felices porque ya se sienten que falta poco para lograr su objetivo, ¿no? Entonces cuando están en formaciones
es como que un poco de adrenalina o que tienes en el procedimiento, y cuando le sumas ciertos hallazgos es que ya está cerca y por ende ya vas a terminar la colonoscopia, ¿no? Siguiente. No sé si vas a poder reproducir ese video, Karen. Si pones tu cursor ahí, quizás puedan ver algo. Bueno, esa es una colocación de un stent a nivel colónico. Es un cáncer y estamos tratando de dejar un stent, como bien es un stent metálico, y lo que va a permitir es que al colocarlo a través del colonoscopio en esa zona donde está estenosado, pues el paciente va a poder al menos defecar o poder al menos tener una calidad de vida un poquito mayor de la que esperamos, ¿no? Entonces, esa es una forma en la cual también nosotros podemos hacer terapéutica en patologías oncológicas. No solo los cirujanos oncólogos pueden darle la terapia final, sino también nosotros en cierta manera, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bien, en las indicaciones para la colonoscopía, entonces tenemos que tener en claro que pues van a haber ciertos signos y síntomas que nos van a hacer pues que decir que esa paciente es tributaria para una colonoscopía, como un sangrado digestivo bajo, como diarrea crónica, como seguimiento o screening de pacientes con pólipos colónicos, en cáncer de colon, en enfermedad inflamatoria intestinal, tanto Crohn como colitis ulcerativa, terapéuticas como polipectomías, localización de lesiones, extracción de cuerpos extraños, descompresión del glóbulo sigmoides, descompresión de obstrucciones, dilatación con balón, y lo que les mostré en su momento que puede ser también el tema de la colocación extensa en tumores. ¿Okay? Siguiente, por favor. Ajá. Bien, entonces, todas las terapéuticas que podemos hacer, resumirlas en un solo cuadro va a ser imposible, porque cada vez se hace muchísimo más. Pero dentro de la endoscopia digestiva alta, lo que nos importa mucho es salvar la vida del paciente en cuanto a las hemostasis endoscópicas. La primera imagen que ven es una esclerosis endoscópica, donde tratamos de colocar o inyectar en la zona de la úlcera un agente, como en este caso hemostático, que es la epinefrina. En la siguiente imagen del centro vemos que cómo hemos logrado ligar una varis, y de tal forma ya se evita que siga sangrando. Luego de una semana cae esta liga y obviamente hay un poquito de sangrado, pero ya queda una escara, nada más. La siguiente imagen tenemos una electrocoagulación con argón, que es un gas que nos permite quemar ciertas lesiones como la que vemos ahí, que es una angiodisplasia, que cuando sangran no hay quien las pare. Es por eso que cuando la detectamos tempranamente siempre tratamos de quemarlas. Abajo es colocación de un clip en una lesión ulcerada, grande, para tratar de cerrarla. A veces hay clips más pequeños que nos permiten cerrar de todo, hay clips más grandes, cada vez hay el clip obesco que nos permite, como una trampa de oso, nos permite atrapar una lesión de 30 a 40 milímetros, que para nosotros es bastante grande y obviamente puede salvar de ir a una cirugía, ¿no? Siguiente. Todo esto se puede hacer tanto arriba como abajo, ¿no? En la colonoscopía. Esta imagen que ven es un pólipo grande, donde lo que es en colon, lo que nos permite estas asas que pasamos, accesorios que pasamos a través del equipo, es poder hacer un corte de este pólipo bajo una técnica especial, obviamente, y con ello evitar de que la lesión progrese un cáncer. La siguiente es una dilatación con balón. Si son muy curiosos, en la parte posterior al balón se ve sangre, y es por eso que siempre toda dilatación bien hecha va a sangrar, pero también por ende puede haber un riesgo de perforación. Bien, siguiente. La siguiente es una imagen de gastrostomía endoscópica percutánea, que es un método al cual se hace una gastrostomía, se hace una fístula mediante un trozo que va muy delgado, que va al estómago directamente, y a través del endoscopio pasamos ciertos insumos para que pueda por ahí salir colocar una sonda y por ende alimentarlo directamente a través de la sonda que iría al estómago. Esto se hacía antes de forma quirúrgica, hoy por hoy lo hacemos nosotros. CEPRE más esfinterotomía y extracción de cálculos, que es un procedimiento bastante conocido, que hoy por hoy se sabe que ya no es diagnóstico. Ojo, la CEPRE diagnóstica es solo terapéutico. ¿Qué nos permite hacer diagnóstico? La colangioresonancia, que ustedes ya no han escuchado en sus prácticas, la ecografía abdominal más la clínica, los perfiles,
pero este examen, este procedimiento, disculpen, la CEPRE, nos permite hacer extracción de cálculos, drenaje de la vía biliar, podemos hacer también colocación de stents, ¿no? Entonces es terapéutico. Siguiente. Prótesis expandibles, como les mostré, en un tumor pueden colocar una prótesis y el paciente esto va a poder comer en el caso que el tumor esté en el estómago o en el esófago y así en otras zonas del cuerpo. Siguiente. La CEPRE. Siguiente, por favor. Bueno, la CEPRE, ustedes ya lo conocen, es una técnica mixta endoscópica radiológica que se emplea tanto para diagnóstico como para tratamiento de la vía biliar y pancreática. Se utiliza el duodenoscopio que ya les mencioné al inicio, que nos permite, tiene una visión lateral y nos permite identificar la papila, la ampolla de Vater, que es donde desemboca la vía biliar, y el conducto pancreático principal, que es el hueso. Se introduce bajo visión endoscópica un catéter a través del orificio papilar y se realiza pues la inyección de un contraste radiológico por este catéter, permitiendo obtener una colangiografía, que es una imagen en rayos X de la vía biliar. Siguiente. Luego de que se llega a esta zona, se pasa el contraste, se ubica el cálculo, se pueden pasar otros insumos, otros dispositivos a través del endoscopio para triturar, primero cortar la papila duodenal, una parte, luego triturar y sacar, lavar y sacar con canastillas, con balones, las piedras que estén adentro. Siguiente. Como ven acá, el duodenoscopio, que está en la parte superior, tiene una visión lateral, por ende va a ver de cerca la papila o el poro y va a través de eso canular, que significa entrar en la vía biliar mediante unos alambres, unas guías, y luego a través de esa guía pasar ciertos instrumentos que nos van a permitir sacar el cálculo. Obviamente este cálculo no lo sacamos por la boca, lo dejamos ahí para que siga hacia el intestino. Lo dejamos en el intestino y se va hacia las heces finalmente. Abajo tenemos la reproducción, como les mencionaba, una vez que pasa el contraste a través del esfínterótomo y pinta la vía biliar, se ve así de pintadito en la colangiografía la vía biliar y el árbol, ¿no? De todos los conductos. Listo. Siguiente. Entonces, indicaciones diagnósticas, ya pues tenemos que tener en cuenta que es terapéutico. Terapéutico como coledocolitis residual, como estenosis o disfunción papilar, si tenemos fístulas biliares también, si tenemos un ampuloma en pacientes seleccionados podemos también sacar si el ampuloma aún es pequeño, drenaje nasobiliar, pseudoquiste pancreático, colocación de prótesis biliares y pancreáticas, cálculos pancreáticos, dilatación de estenosis, parásitos, entre otras. Toda patología biliar benigna va a tener un manejo por CEPRE. Maligna, quizás no va a resolver el cáncer, quizás no va a curar, pero sí va a apaciguar las consecuencias y de alguna forma paliativa puede ayudar. Incluso diagnóstica, en algunos casos que se requiera tomar biopsia, aunque sería la única opción diagnóstica, porque ya para otras cosas solamente se utiliza la endoscopía en todo caso, ¿no? Pero la CEPRE con duodenoscopía obviamente es para terapéutica. Sigamos. Contraindicaciones. Perforación, como para toda endoscopía alta. Perforación es la contraindicación absoluta. Obstrucción, contraindicación. Relativa, cirugía previa con anastomosis que dificulte el acceso a la papila, ¿no? Que no podamos llegar a la papila duodenal porque ya tiene una cirugía, una I de Rux. Ya la papila no vamos a llegar con el duodenoscopio, que mide 1,80 m. Tendríamos que entrar con otro equipo. ¿Cuál entraría? El enteroscopio, por ejemplo, ¿no? Relativa, un infarto o fallo cardíaco reciente o EPOC. Sigamos. Bien, entonces los procedimientos que les mencioné se van a dividir en alto riesgo y bajo riesgo para algún tipo de sangrado, ¿no? Por ejemplo, alto riesgo son todas las terapéuticas y bajo riesgo son las diagnósticas. Siguiente. Igual para las complicaciones, alto riesgo, pues de alguna complicación, pues algún problema cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Y de bajo riesgo, pues algún problema mecánico más leve, valvular o trombosis, pero igual va a requerir una evaluación por cardiología este paciente siempre. Siguiente.
La proctosismoidoscopía, un examen bajo que nos llega solamente hasta 30 centímetros del margen anal, que hoy por hoy se hace con un equipo flexible. Hay algunos centros donde todavía se utiliza el equipo rígido, que es un poco menos costoso, pero igual de accesible, pero quizás un poquito más incómodo, ¿no? Pero lo ideal es con el endoscopio o el colonoscopio flexible, ¿no? O el proctosismoidoscopio, ¿bien? Pero no se utiliza mucho proctosismoidoscopio flexible, porque en realidad hacer una inversión solo para un proctoscopio de esas características no es tan beneficioso. Entonces se utiliza muchas veces la colonoscopía misma, el mismo equipo, solo que se llega hasta la zona que quieres llegar, que son 30 centímetros. Siguiente. Anoscopía, que nos permite ver hasta 5 centímetros del margen anal por encima y también nos permite hacer ligadura de hemorroides, ¿no? Siguiente. La enteroscopía con balón, que es la que le mencioné inicialmente, donde es un equipo mucho más largo, de 2,30, que nos permite ir por la boca o por el recto, dependiendo de dónde está la lesión, ubicada previamente por la cápsula endoscópica. Es de doble balón porque esto funciona como un acordeón, mientras que ingresa, como ven en el extremo izquierdo, el enteroscopio, que es el tubo negro, por encima va un sobretubo, y este sobretubo va a tener un balón que nos va a permitir ir remangando el intestino conforme el enteroscopio avanza y por ende poder llegar un poco más de intestino hacia abajo, ¿no? Las indicaciones: hemorragia digestiva oculta o de intestino medio, diagnóstico y seguimiento de enfermedad de Crohn, hallazgos anormales en estudios radiológicos del intestino, estudio de neoplasias del intestino delgado, pueden ser benignas y malignas, síndrome de mala absorción que no tienen causa hasta el momento, podemos entrar a tomar biopsias para descartar enfermedad celíaca, seguimiento de lesiones precancerosas como el síndrome de Peutz-Jeghers, poliposis familiar, síndrome de cáncer colorectal hereditario, hemorragia digestiva oscura. Indicaciones para enteroscopía terapéutica: sangrado, por ejemplo, sacar pólipos, sacar lesiones como mucosectomía, dilataciones endoscópicas, extracción de cuerpos extraños, colocación de stents, colocación de sondas de alimentación, entre otros. Siguiente. La cápsula que ya les comenté, que es un dispositivo pequeño que mide aproximadamente lo que mide una vitamina, 2 centímetros, hasta algunos ya están sacando más pequeñitos, y también es para hemorragia de intestino medio, sospecha de patología intestinal, lo que nos permite es ubicar la lesión y a ese nivel actuar después por medio del enteroscopio que les mostré hace un ratito o por medio de cirugía si este es un tumor. Siguiente. El POEM, la miotomía peroral endoscópica. Siguiente. Esa es una técnica endoscópica muy moderna. En nuestro país solo hay 2 centros que lo realizan, la Clínica Delgado y el Hospital Rebagliati, donde se hace un corte o una tunelización de la zona donde está el problema en la calasia, porque esto es paracalasia, y se hace el corte a nivel del esfínter y por ende queda abierto y el paciente puede tranquilamente comer. Luego se cierra con un clip la parte superior y queda la tunelización. Pero, ¿cuál es la consecuencia que se está viendo a largo plazo? Que obviamente al perder el esfínter, pues va a haber un cuadro de reflujo constante. Estos pacientes pueden comer, pero lamentablemente viven con un reflujo o una pirosis mantenida, que mejora en algunos casos totalmente con los IVPs y en otros casos parcialmente. Ok, siguiente. Listo. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Espero haber podido resumir un poco todo aquello que ya han visto y un poco de colonoscopía y dejarles este mensaje: pues paciencia para aceptar las cosas, que no podemos cambiar, como es lo que estamos haciendo ahorita, pues vernos por acá, tratar de ver el tema de la teoría y la práctica, que esperemos cambie a futuro. Fuerza para cambiar las cosas que podemos cambiar, que es el día a día, su aprendizaje, lo que van captando de las clases, las ganas de querer ir al hospital. Así termine el año, quizás en vacaciones, cuando ya las cosas mejoren. E inteligencia para distinguirlas, sobre todo eso, ¿ok? Listo. ¿Alguna duda, chicos? Por favor, estoy atenta.
Ok, si no hay ninguna duda, fue un gusto, chicos. Que tengan un bonito día. Buenas tardes. Doctora, disculpe, no se olvide de parar la grabación, por favor. ¿Yo lo puedo parar o tú? A ver, yo creo que sí, ¿no? A ver, un segundito, déjame intentar parar un ratito. Creo que es acá.